¿Alguna vez te has preguntado de qué está hecha la materia? Acompáñanos en este recorrido por la historia de la teoría atómica, desde sus inicios filosóficos hasta los descubrimientos más recientes que han revolucionado nuestra comprensión del universo. La evolución de la teoría atómica. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha tratado de comprender la naturaleza de la materia. La teoría atómica, que hoy consideramos fundamental en la ciencia, tiene raíces que se remontan a más de 2000 años atrás. La primera idea sobre la existencia de partículas indivisibles se le atribuye a los filósofos griegos Leucipo y Demócrito, en el siglo V a.C. Ellos plantearon que toda la materia estaba compuesta por pequeñas unidades indivisibles llamadas átomos, los cuales no podían ser creados ni destruidos. Según su visión, estos átomos tenían formas, tamaños y movimientos diferentes, lo que explicaba la diversidad de sustancias en el mundo. Sin embargo, esta teoría fue rechazada por filósofos más influyentes como Aristóteles, quien creía que la materia estaba formada por 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Esta idea predominó durante más de 2000 años hasta que el pensamiento científico moderno comenzó a desarrollarse. En el siglo XIX, John Dalton retomó la idea atómica basándose en observaciones experimentales. En 1803, propuso su teoría atómica con varios postulados fundamentales. La materia está compuesta por átomos, que son indivisibles y no pueden destruirse. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos en masa y propiedades. Los átomos de diferentes elementos tienen masas y propiedades distintas. Los compuestos químicos se forman por la combinación de átomos en proporciones fijas. En las reacciones químicas, los átomos se reorganizan, pero no se crean ni se destruyen. La teoría de Dalton fue revolucionaria porque explicaba leyes fundamentales de la química, como la ley de conservación de la masa y la ley de las proporciones múltiples. Sin embargo, tenía limitaciones, como la idea de que los átomos eran completamente indivisibles. Más adelante, en 1897, J.J. Thomson descubrió el electrón mediante experimentos con tubos de rayos catódicos. Este hallazgo demostraba que los átomos no eran indivisibles, como Dalton pensaba, sino que tenían partículas más pequeñas con carga negativa. Para explicar su descubrimiento, Thomson propuso el modelo del pudín de pasas, donde los electrones estaban incrustados en una masa positiva, similar a pasas en un pudín. En 1909, Ernest Rutherford llevó a cabo su famoso experimento de la lámina de oro, en el que bombardeó una delgada lámina de oro con partículas alfa. Los resultados fueron sorprendentes. La mayoría de las partículas atravesaban la lámina sin desviarse, pero algunas rebotaban en ángulos inesperados. Esto llevó a Rutherford a proponer un nuevo modelo atómico en 1911, donde el átomo tenía un núcleo pequeño, denso y cargado positivamente, alrededor del cual giraban los electrones. Esta primera etapa en la evolución de la teoría atómica marcó el inicio de un cambio radical en nuestra comprensión de la materia. Sin embargo, aún quedaban muchas incógnitas por resolver. La evolución de la teoría atómica. El modelo de Rutherford fue un avance importante, pero tenía un problema fundamental. Según las leyes del electromagnetismo, los electrones en movimiento alrededor del núcleo deberían perder energía y colapsar hacia el centro, lo que haría inestable al átomo. Esto llevó a los científicos a buscar una nueva explicación. En 1913, Niels Bohr propuso un modelo atómico basado en los principios de la mecánica cuántica. Según su teoría, los electrones no podían moverse en cualquier órbita alrededor del núcleo, sino que estaban restringidos a niveles de energía específicos. Bohr introdujo 3 postulados clave. Los electrones se mueven en órbitas cuantizadas alrededor del núcleo sin perder energía. Los electrones pueden saltar entre niveles de energía al absorber o emitir fotones de luz con una energía determinada. Cada órbita permitida corresponde a un estado estable del átomo. Este modelo explicaba con precisión el espectro de emisión del hidrógeno, pero tenía limitaciones cuando se aplicaba a elementos más complejos. A medida que avanzaba el siglo XX, la física cuántica revolucionó la comprensión del átomo. En 1924, Louis de Broglie propuso que los electrones no solo se comportaban como partículas, sino también como ondas, lo que dio origen a la dualidad onda-partícula. Luego, en 1926, Erwin Schrödinger desarrolló la ecuación de onda, que describía el comportamiento de los electrones en términos de probabilidades en lugar de trayectorias fijas. Este modelo eliminó la idea de órbitas definidas y las reemplazó con orbitales, regiones donde era más probable encontrar un electrón. Paralelamente, Werner Heisenberg formuló el principio de incertidumbre, el cual establece que no es posible conocer con precisión y al mismo tiempo la posición y la velocidad de un electrón. Esto significaba que los átomos no podían ser descritos de manera determinista, como en los modelos anteriores, sino en términos de probabilidades y funciones de onda.
A partir de estos avances, el modelo atómico moderno se consolidó como la mecánica cuántica, una teoría que describe el comportamiento de los átomos y partículas subatómicas de manera precisa. Sin embargo, aún quedaban preguntas sin resolver. En 1932, James Chadwick descubrió el neutrón, una partícula sin carga que también formaba parte del núcleo atómico. Esto ayudó a explicar la existencia de los isótopos, átomos de un mismo elemento con diferente número de neutrones, lo que complementó la comprensión de la estructura atómica. Con todos estos descubrimientos, el modelo atómico había evolucionado de una simple idea filosófica a una teoría sofisticada respaldada por principios matemáticos y experimentales. Pero la historia no termina aquí. En la tercera parte, exploraremos cómo estos conocimientos dieron lugar a avances tecnológicos y científicos, incluyendo la energía nuclear y la física de partículas. La evolución de la teoría atómica. Con el descubrimiento del neutrón por James Chadwick en 1932, el modelo atómico quedó más completo, pero la investigación no se detuvo ahí. Durante el siglo XX y XXI, los avances en la física cuántica y la tecnología llevaron a un conocimiento más profundo de la estructura atómica y sus aplicaciones. Uno de los mayores desarrollos fue el descubrimiento de la fisión nuclear en 1938 por Otto Hahn y Fritz Strassmann, con la interpretación teórica de Lise Meitner. Este proceso consiste en la división de un núcleo pesado, como el uranio 235, en núcleos más pequeños, liberando enormes cantidades de energía. Este principio llevó a la creación de los reactores nucleares y, lamentablemente, a la fabricación de bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, la fusión nuclear, el proceso opuesto a la fisión, fue estudiada como una fuente de energía limpia y prácticamente ilimitada. En la fusión, dos núcleos ligeros, como los del hidrógeno, se combinan para formar un núcleo más pesado, liberando energía en el proceso. Este es el mismo mecanismo que alimenta al Sol y a otras estrellas, y aunque ha sido replicado en laboratorios, aún no se ha logrado controlar completamente para generar electricidad de manera sostenible. Además de la energía nuclear, la teoría atómica permitió el desarrollo de la física de partículas, que investiga los componentes más fundamentales del universo. Se descubrió que protones y neutrones no eran partículas indivisibles, sino que estaban formados por partículas aún más pequeñas llamadas quarks, los cuales están unidos por una fuerza mediada por partículas llamadas gluones. Estos avances fueron impulsados por experimentos en aceleradores de partículas, como el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, en Suiza, donde se han logrado descubrimientos como el bosón de Higgs, una partícula clave en la explicación del origen de la masa. Por otro lado, la mecánica cuántica también revolucionó la tecnología moderna. Gracias a los conocimientos sobre el comportamiento de los electrones en los átomos, fue posible el desarrollo de los semiconductores, base de los circuitos electrónicos y los microprocesadores. Sin la teoría atómica, la informática, los teléfonos inteligentes, la computación cuántica y la inteligencia artificial no existirían como los conocemos hoy. Además, la teoría atómica ha sido fundamental en la química, la medicina y la nanotecnología. Técnicas como la resonancia magnética nuclear, RMN, y la tomografía por emisión de positrones, PET, se basan en principios atómicos y cuánticos para diagnosticar enfermedades y estudiar el cuerpo humano con precisión. En resumen, el estudio del átomo ha pasado de ser una idea filosófica a una de las piedras angulares de la ciencia moderna. Desde los modelos de Demócrito hasta la mecánica cuántica y la física de partículas, la evolución de la teoría atómica ha transformado nuestro entendimiento del universo y ha impulsado avances científicos y tecnológicos que siguen moldeando el futuro. La teoría atómica ha cambiado la forma en que entendemos el mundo que nos rodea, y aún queda mucho por descubrir. ¿Cuál de estos modelos te pareció más interesante? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para más contenido como este.